Hola querido amigo, aquí estoy nuevamente con ustedes y gracias por compartir conmigo este anhelo de tener un foro de empoderamiento personal. Repito mi promesa, darle a ustedes una información significativa que de alguna manera active en ustedes ese yo educador que todos llevamos dentro y que es desde ese centro de ustedes mismos amplíen las posibilidades que tienen dentro de un mundo bastante complicado. Y definitivamente cada vez que nos vemos la piña se pone más agria. Así es que gracias por estar aquí conmigo esta noche y darme la oportunidad. Nuestro primer tema fue muy importante y lo comparto con ustedes en el sentido de que a lo largo de la vida nosotros inconscientemente hemos tenido unos hábitos y unos hábitos que al momento de empoderarnos para ser creativos y buscar nuevas soluciones no nos convienen. Y vimos cómo la creencia limitante, que es difícil y no puedo. Y vimos también cómo el desánimo, esta falta de automotivación, la estamos repitiendo inconscientemente y lo vimos entonces cogiendo de ejemplo la queja. Algo que hacemos todo el tiempo inconscientemente. Así que lo primero fue cómo nosotros asumimos responsabilidad total de lo que pensamos, de lo que sentimos, de nuestra automotivación, de nuestra energía, de nuestra personalidad. Una de las cosas que hablamos posteriormente en nuestra segunda vez que nos reunimos en estas ideas nuevas fue reflexionar un poco sobre la manera específica en que hemos aprendido a pasar nuestras experiencias de dolor. Porque muchas veces las personas se quedaron muy fijas a lo que es el dolor, a lo que es el sufrimiento. El dolor lo vamos a pasar. El sufrimiento depende de nosotros. Y lo vimos en esa segunda reunión, cómo hemos hecho del sufrimiento un estilo de vida, igual que de la queja un estilo de vida, haciéndonos daño inconscientemente. Vimos entonces que en este segundo del sufrimiento a la paz, nosotros teníamos que tener automanejo, autoconciencia, porque según nos lo explica Elizabeth Kubler-Ross, nosotros vamos a pasar por coraje. ¿Qué pasa si tú no sabes bregar con las frustraciones de cada día? ¿Qué pasa cuando no puedes manejar las expectativas de algo que no se dio? Así que cuando nosotros estamos buscando este equilibrio interno que nos permite empoderarnos, nosotros tenemos que saber cómo manejar nuestra energía de coraje y cómo manejar nuestro dolor. Así que es un proceso donde nosotros tenemos que cambiar muchas veces conscientemente en el momento presente nuestro termómetro de lo que significa felicidad para nosotros. Porque no puede ser que el mundo cambie para yo poder ser feliz. Así que estamos buscando dentro de nosotros dónde está el cambio que yo necesito para yo poderme equilibrar, y después que yo esté equilibrada, cómo yo puedo encontrar mejores opciones de vida. Así es que para llegar a la paz hay que soltar el dolor, y para soltar el dolor hay que cansarse de sufrir por lo mismo. Vamos a tener dolores a lo largo de la vida, pero no podemos seguir creando este rosario de dolores. Porque entonces nuestro cerebro simple y llanamente se va a la sobrevivencia. Así que soltar el dolor tiene mucho que ver, ¿sabes qué? Con que desarrolles carácter. ¿Sabes qué? Con tu autoestima. Así que por eso es que hoy vamos a traer un poquito, a reflexionar un poquito sobre la autoestima. Porque sabes que muchas personas viven como los peces fuera del agua.
porque es en el amor en que nosotros realmente podemos encontrar la armonía y el equilibrio en nosotros y hacia los demás. Pero desgraciadamente muchas personas no activaron en conciencia esa capacidad de amar. Nuestro tercer tema fue lo más interesante. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que nos damos cuenta de todo. Yo estoy segura que todo lo que yo he dicho, ustedes lo saben. Pero ¿qué pasa? Que yo sabiendo lo que tengo que hacer, no lo hago. Así que entonces ahí fue esa tercera charla sobre lo que es el terrorismo interno. Esa parte de nosotros que muchas veces tenemos conciencia, pero no nos damos cuenta que estamos anclados. Estamos anclados a una serie de eventos que no hemos acabado en conciencia de manejar bien. ¿Qué pasa entonces? Que nos vamos muchas veces en el estilo de vida que estamos viviendo con mucho estrés, mucho automatismo, y en esa manera, en ese estilo de vivir, nosotros perdemos la capacidad de reflexionar. Y como yo les dije, es mucho más que reflexionar. Nosotros tenemos que entonces también restituir creencias equivocadas. Y yo creo que hoy precisamente vamos a ver cuáles son las creencias que nosotros tenemos sobre la autoestima y la vamos a manejar de una manera diferente. Por lo menos hasta ahora me gustaría que dentro de ustedes vieran la posibilidad de desarrollar resiliencia. Uno no nace con esto. Uno tiene que desarrollarla dentro de uno. Así es que este foro es precisamente cómo en autoconciencia yo puedo desarrollar esa personalidad resiliente. Así que nuestro tema de hoy es lo más interesante. Cómo el autoamor es esencial para que nosotros tengamos esa identidad bien integrada, mente, cuerpo y espíritu. Así que en algún momento de nuestras vidas, bien sea porque estamos creciendo, bien sea por madurez, ojalá, ¿verdad?, sea así, nosotros tenemos que darnos cuenta que cómo yo me identifico con mi materia prima, con realmente lo que hay dentro de mí, lo que yo heredé, lo que yo sé, pero en qué momento es que yo puedo vivir bien dentro de mí misma con lo que yo soy, con lo que mi sistema nervioso, cómo yo puedo vivir bien con mis talentos, cómo yo los voy a desarrollar. Así que lo primero sí es identificarnos con nuestra materia prima. También es manejar el autoconcepto de que somos únicos y responsables de nosotros mismos. Así que no hay nada escrito. Son tantas veces que uno quisiera que alguien nos dijera qué hacer, pero somos únicos y es dentro de cada uno que uno va creando, ¿verdad?, esta historia de superación o de dolores. Identificamos nuestra materia prima, reconocemos que somos únicos y responsables. Y más allá de todo eso, ¿de qué nos vale si no nos autocapacitamos? La vida es dinámica. Cada etapa tiene algo que soltar, cada etapa tiene algo que aprender. Y nosotros tenemos que tener dentro de nosotros esa flexibilidad. Porque una de las cosas en que más flexibles tenemos que hacer es con la autoestima. Y lo vamos a ver ahora porque a lo largo de la vida nosotros a nadie nos enseñó cómo renovar la autoestima después de un divorcio, si te quedas sin trabajo. Así que es en conexión interna que nosotros poco a poco vamos haciendo este tipo de dinámica interna que tiene que ver con autocapacitarnos. En algún momento de la vida tenemos que mirarnos de frente, ver cuál es nuestra materia prima, asumir la responsabilidad de que somos únicos y que es dentro de nosotros que está realmente la capacitación
Y entonces ya cuando estamos un poquito más conectados con nosotros mismos, nosotros vamos a añadir a nuestra autoestima, a nuestra identidad, lo que se llama la identidad espiritual. Eso lo vimos y lo entendimos cuando hablamos del sufrimiento a la paz, porque esa espiritualidad, ese estar conectado más con lo infinito, se va a manifestar ¿qué? En nuestra humanidad y se va a manifestar en nuestra autoestima. Y por último, para nosotros poder entender lo que es la autoestima, tenemos que romper con un síndrome aprendido, que es el síndrome de no ser suficiente. ¿Cuándo en la vida te vas a sentir suficiente para tú poder seguir manejando lo que te ha tocado vivir? ¿Sabes qué? Nadie lo puede vivir por ti. Así que creo que estamos en el momento adecuado de autorreflexión para nosotros entender un poquito lo que significa la autoestima. No nacemos con autoestima, fíjate. Nosotros nacemos con la capacidad de sentir lo que es el amor. Y esa capacidad de sentir el amor hacia nosotros mismos pasa por un proceso psicosocial. Lo que nos dijeron las personas que nos cuidaban sobre nosotros mismos. Así es que si nosotros vamos a entender un poquito esto de la autoestima, que no nacemos con ella, sino que se desarrolla y pasa por un aprendizaje, pues nosotros venimos equipados ya con una serie de emociones básicas, como es pues la alegría. Pero ¿qué pasa cuando la alegría? Bueno, lo bueno es que estas emociones básicas como la alegría, la rabia, la tristeza, el erotismo, el miedo, la ternura, es la manera en que nosotros podemos tener una guía para la sobrevivencia y más adelante en la vida una guía para la superación. Porque entonces la alegría se convierte, cuando nosotros hemos superado nuestras cosas, la alegría se convierte en gozo. Y cuando nosotros podemos trabajar la rabia y usamos esa energía para hacer cambios y hacernos justicia a nosotros mismos, pues esa rabia no se convierte en resentimiento. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros no tenemos ninguna conducta interna, pues nos vamos quedando con esa rabia como estilo de vida. Y la tristeza. Ya hablamos de la tristeza y nos dimos cuenta que es una emoción. Venimos ya, ¿cómo se llama? Tenemos el poder de sentir esa tristeza. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos manejo de ella? Pues se va convirtiendo en una depresión, en un estado de ánimo. ¿Por qué? Porque no sabemos, nadie nos enseñó a hacer transición de sentimiento. Tenemos el erotismo. Qué pena que una parte tan esencial de nosotros está tan mal manejada para un placer tan vacío y sobre todo para hacerle daño a otra persona por la falta de compromiso. El miedo está ahí. El miedo siempre va a estar con nosotros, pero ¿sabes qué? Igual que hay que cambiar el termómetro del miedo, de la felicidad, hay que cambiar el termómetro del miedo, porque ya somos adultos. Y mientras más seguridad tengamos en nosotros mismos, en nuestra propia identidad, pues menos miedo vamos a sentir. Entonces, ¿qué pasa? Está la ternura. ¿Tú has visto la sonrisa de un niño? Todos nacemos así, con esa capacidad hermosa de dar y recibir amor. ¿Qué pasó? ¿Cómo se activó en ti, en tu historia? Volvemos a la historia. Esa parte tan tierna de ti que en vez de recibir amor, recibió ¿qué? Desamor. Si nosotros hacemos en nuestra historia de superación, ¿qué es lo que más nos ha hecho sufrir en la vida? Es el desamor. Así que ese desamor vivido
es lo que eventualmente a lo largo de la vida, si nosotros no hacemos trabajo como el que estamos haciendo ahora, con tanta responsabilidad, sin juicio, sin crítica ninguna, únicamente para hacer restitución en nuestra vida, pues nos quedamos entonces que en esa, como habíamos dicho, en este marcador de estancamiento que se llama autoestima baja. ¿Cómo entonces nosotros vamos a empezar a movernos? Y yo lo que hice fue que ustedes entendieran, ¿verdad? Sobre todo, que la autoestima es un proceso psicosocial. Viene de una historia donde aprendiste quién tú eras a través de las personas significativas en tu vida. Y esas personas significativas en tu vida dejaron una manera en donde tú te podías conectar contigo mismo. Así es que no se nace. Y esa historia dejó unos sentimientos. La emoción primaria es la ternura, pero los sentimientos de cada uno de nosotros son tan y tan subjetivos, porque ya ha pasado por una apreciación de vida que hemos hecho nosotros, ¿ok? Y tiene mucho que ver con las cosas que nos han pasado. Así que en la adultez, que yo creo que todos los que me están escuchando ya llegaron a la adultez, nosotros pasamos por romper unas creencias limitantes sobre uno mismo. Que de alguna manera, ¿qué importa a esta altura de la vida? ¿Por qué sucedieron? Ahora en este momento es en plena autoconciencia. ¿Qué yo quiero hacer con esto? ¿Ok? Así que entonces vamos a ver cuáles son las creencias que tú tienes sobre ti mismo. Vamos a ver cuáles son los sentimientos que tú tienes sobre ti mismo. Vamos a ver entonces cómo tus creencias espirituales te han llevado a ti a tener una identidad más sólida que se ve precisamente en tu autoestima. Así que la autoestima va creciendo con nosotros, se sigue diseñando a lo largo de la vida. Tenemos que aprender cada etapa de vida a revitalizar. En este momento yo estoy revitalizando la mía, estoy rompiendo mis propias barreras. Estoy con una tecnología nueva con ustedes, gracias por acompañarme. Y fíjense que tiene que ver mucho con ciclos de cambio en la vida. Pero tiene que ver con qué, con la creencia y los sentimientos que les damos. Así es que esta autoestima está muy ligada a la automotivación. Si yo creo que no puedo, ¿tú crees que yo estoy creando dentro de mí, como dijimos al principio, pues una energía que es catabólica, no te inspira a hacer nada diferente? Y es bien importante cuando nosotros hacemos esto, ¿verdad? Estas reflexiones, lo que nosotros estamos haciendo es una reflexión responsable, que es crucial tener autoestima cuando nosotros vamos a hacer decisiones que nos favorezcan. Y sobre todo cuando nosotros tenemos que mantener un equilibrio energético entre lo que yo le puedo dar al otro y en lo que yo realmente libremente, quedándome en un totalmente equilibrada y en armonía, yo puedo amar al otro. Así es que, ¿de dónde viene todo? Ama al prójimo como a ti mismo. ¿Y qué pasó con amar a ti mismo? Que muchas personas lo aprendieron. Y la mayoría de nosotros tenemos que ir aprendiéndolo como a lo largo de nuestra vida. Así que fíjense lo que estamos diciendo. Tener autoestima alta depende de romper esquemas mentales de lo que piensas sobre ti mismo. Tiene que ver con romper también esquemas, estados, emociones, sentimientos, como sería el sentimiento de culpa. Es que pensar en mí, eso es malo. Yo aprendí que eso es egoísmo. Tiene que ver mucho también, y traemos
¿Qué fue lo que tú aprendiste? Que pensar en ti era ser mal cristiano. Porque no teníamos ninguna otra manera de crear en nosotros ese balance. Gracias a Dios, pues nosotros estamos ahora en un estado de conciencia superior que podemos entonces ver eso. ¿Qué estamos haciendo entonces? Estamos creando un nuevo mapa mental. Empieza con darme cuenta que yo tengo que hacer unos cambios. ¿Y qué pasa? Que la neuroplasticidad del cerebro nos dice, fíjate, la autorreflexión trae con sí un proceso creativo que revitaliza tu autoestima cuando tú puedes hacer unas conexiones en tu cerebro de quién tú eres hoy de una manera más saludable. Así que estamos destinados a crecer, a transformar, a evolucionar. Nada de lo que te ha pasado quiere decir que te tengas que quedar estancado ahí, y mucho menos con tu autoestima. ¿Okay? Así que estamos creando en nuestra mente esa posibilidad de que yo me puedo sentir mejor dentro de mí mismo. Eso es poderoso. Yo puedo ser de otra manera más enérgica, más motivada, si yo cambio la manera en que yo me estructuré y aprendí a quién yo era. Estoy entendiéndome ahora en mi vida en mi vida adulta quién yo soy. Así que definitivamente vamos entonces a ver que sí hay una posibilidad y que sí, para lograrlo tenemos que capacitarnos y pasar por este proceso que yo le digo un proceso psicodinámico. Tenemos que entrar un poquito a ver dónde están esos marcadores que habíamos hablado, que simple y llanamente son hábitos. Estamos cambiando hábitos de cómo tú te sientes con relación a ti mismo, porque la autoestima es dinámica y pasa por este proceso de maduración. Así que ya hemos visto la posibilidad, hemos entendido que necesitamos capacitarnos. Y sabes que en algún rincón de tu alma, hoy sabemos, hoy tú sabes que te lo mereces, que te mereces la paz, que te mereces entender que vinimos a este mundo a amar y no a sufrir. Así que con estas ideas de que es dinámica la autoestima y que tenemos que hacer un proceso un poquito interno, pues vemos que entonces el sentirte mejor y desarrollar autoestima tiene mucho que ver con una decisión intencional de quedarte en el momento presente, crear unas metas nuevas que te den, que te motiven. Vas a cambiar rutinas, porque si haces lo mismo vas a tener los mismos resultados. Así que tienes que hacer algo diferente. Y sobre todo hemos estado dentro de estas 4 veces que nos hemos reunido ya, que hay que encontrarle el sentido y hay que valorizar. Y qué bueno que en este momento te des cuenta que estas nuevas maneras de ver las cosas vale la pena, porque es un compromiso que tú estás haciendo. Así que lo que hice para ustedes hoy, después de darnos cuenta que esto es totalmente dinámico y que lo podemos hacer en cualquier momento de nuestra vida y lo podemos hacer a pesar de todo lo que nos ha pasado en la vida, nosotros podemos querernos. Y para eso lo que hice fue que les puse ciertas conductas que podían relacionar la autoestima con conductas de autocuidado. A mí me hace sentido el que una persona que se quiera se va a cuidar. ¿Y de qué es lo primero que nos vamos a cuidar? De nuestros propios pensamientos, de esos hábitos repetitivos, de esa manera equivocada en yo ver la vida, esta sobrevivencia, esta lucha, que ¿qué es lo que pasa? Que no nos permite crear entonces un mundo mejor. Así que vamos a definir nuestra ruta a mejorar nuestra autoestima a base del autocuidado, ¿verdad? Eso es lo que quiero hacer hoy.
Lo primero que estamos haciendo es descubrir qué tú quieres. ¿Tú quieres seguir sufriendo por lo mismo? No. ¿Tú quieres seguir con esta crisis interna de sobrevivencia, esta lucha que no te deja en ningún momento respirar, este perfeccionismo, esta desconfianza en los seres humanos? No. Así es que, ¿qué tú quieres? Define en este momento que estamos un poquito más conectados con nuestra esencia, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres significa que tú vas a ser auténtico contigo mismo? Eso significa que tú vas a ser una persona congruente contigo misma. ¿Qué yo quiero? Entonces, sería respetar tu unicidad. Cuando tú te puedas responder a ti misma quién yo soy hoy. Quién yo soy hoy, no ayer. Traer a tu conciencia, como hablamos al principio, una historia de superación. Y desde esa historia de superación yo voy a perdonar, porque si tú quieres tener una conducta que demuestre autocuido, el perdón es una de las mayores. Perdonar, porque ¿sabes qué? Si tú coges la lección, la mente descansa de tener que buscar el porqué. Ya eso pasó, ya estoy en el momento presente, ya yo cerré ese capítulo de mi vida. En este momento yo escojo ser feliz a base de la apreciación que yo estoy haciendo de mi vida. Yo puedo ser feliz hoy. Así que esta ruta de autocuido tiene mucho que ver con que te respondas qué tú quieres. Esto es lo que se llama la autoconciencia. Tiene que ver con que respetes totalmente lo que sale de ti, de tu intuición, que te pueda decir quién tú eres hoy. Tiene que ver con perdonar toda la historia. Ya, basta ya, porque eres más sabia ahora. Tiene que, una de las cosas, ¿verdad?, que hace este tipo de introspección es que te hagas justicia tú mismo, tú misma. Oye, y la felicidad, no hay mejor manera de uno hacerse justicia uno mismo que quedarse en el momento presente y poder crear una nueva vida para nosotros cada día, cada día, cada día. Así es que la justicia tiene mucho que ver cuando te das cuenta que esa es una conducta de autocuidado para ti, que estás rompiendo esta falsa creencia que yo perdono pero no olvido. No es que no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con el nivel de conciencia en que tú vives. Tiene que ver con el autoamor con que tú te manejas tú misma en este momento. El perdonar es que simple y llanamente soltar y quedarte en este momento presente. Así que la autoestima, queridos amigos, tiene mucho que ver también con los límites que tú pones en las relaciones. Como yo les dije anteriormente, una de estas charlas tiene que ver con las relaciones, pero tienes tú que saber qué es lo que es saludable para ti. ¿Cuál es dónde es que tú te puedes acercar al otro y cuándo es que tú te tienes que separar del otro? Y esto es, ¿cómo se llama? Una cosa tan y tan subjetiva. Tantas veces que todo el mundo le da consejo al otro, déjalo, suéltalo, haz esto, haz lo otro. Mira, es que ¿quién vive las consecuencias? Y mientras más claro tú estés en tu creencia, que está bien decir que no a tiempo, mientras más claro tú estés, que tú puedes manejar ese sentimiento de culpa, porque es manipulador muchas veces en nuestras relaciones. Mientras más tú te das cuenta que el mensaje es ama al prójimo como a ti mismo.
Y en este momento eso es lo que estamos buscando. ¿Dónde está el equilibrio? Yo he visto tantas personas haciendo cosas bellísimas por otras personas llenas de resentimiento por obligación. Mira, como dice Anthony de Melo, el amor es libre, espontáneo y nos debe dejar con este gozo de vida porque estamos amando. Y estamos amando hasta el sacrificio, pero estamos conscientes que lo que estamos haciendo es un acto de amor, no un sacrificio que nos hace daño por obligación. Pero eso lo manejamos después. Es importante también que tú entiendas que el autocuido, que pedir ayuda, que pedir a alguien que sepa, es un acto de amor a ti mismo. Y es un acto de amor que te lleva a ti a crecer, a evolucionar, porque ese apoyo en ese momento te libera, te da entonces, y por eso es que estamos, ¿verdad?, los que queremos ayudarnos unos a los otros, porque de eso se trata, de que nos demos, y de este foro, cómo nosotros podemos juntos crear. Porque lo bonito de todo esto, y es lo que yo estoy viendo, que muchos de ustedes están pasándole esto a otras personas. Estamos creando una comunidad de gente sana, porque este país necesita gente sana. Así que autocuido, autoestima, es cómo vas a integrar tu vida espiritual a esta potencialidad nueva que te puede dar esa gran pregunta que nos hicimos. ¿Te comunicas tú con el infinito? ¿Cómo se manifiesta ¿cómo se llama? ¿Cómo se manifiesta en ti este discernimiento? ¿Cómo se manifiesta en ti esta fortaleza para que tú puedas seguir adelante? Así que yo les voy a decir, atrevida, cuáles serían mis 7 hábitos de autoestima alta. Porque ustedes tienen que crear sus hábitos. Como les dije desde el principio, yo no soy experta en la vida de nadie. Yo te doy unas ideas para que tú simple y llanamente entiendas que depende de ti. El primer hábito, definitivamente para mí, es vivir bien consciente de satisfacer mis necesidades. Porque cuando uno da más de la cuenta, nace la víctima. Nadie entiende todo lo que yo hago, siempre es lo mismo. Así que estoy muy consciente de yo lograr dentro de mí que una armonía. Y esa armonía para mí es un hábito de estima alta. Lo otro es ser congruente con mi personalidad única. Lo que yo soy, lo que yo hago, lo que yo tengo, va en congruencia con realmente quien yo soy hoy. A lo mejor antes tenía otras maneras de hacer, pero en este momento en que uno va evolucionando y transformando su ser, también cambia lo que queremos y lo que tenemos. Así es que yo creo que autoestima alta tiene mucho que ver con ser congruente con quien yo soy hoy. Y me encanta lo que estoy haciendo y le doy muchas gracias a Dios que me permita tener la curiosidad de lanzarme a hacer estas charlas con ustedes. Para mí, primero, la autoconciencia de satisfacer mis necesidades. Número 2, ser congruente. Número 3, yo creo que una de las grandes cualidades de una persona de autoestima alta es que es sumamente humilde. Humilde de corazón, para poder recibir de Dios. Uno no puede ser soberbio. Así que esa humildad de yo saber que no lo sé todo, esa humildad cuando yo como coach estoy frente a otro ser humano y yo puedo reconocer que las respuestas están dentro de ese ser humano, que yo no soy la pequeña profesora en la vida de nadie.
Así que autoconciencia, congruencia, humildad, superación. Yo creo que todos nosotros podemos reunirnos a hablar de dolores y todos nosotros podemos unirnos a hablar de superación. En los cursos de la universidad, ¿cómo se llama? Lo primero que yo hago para que los grupos se unan es formar unos pequeños grupos, ¿verdad? Porque son grupos grandes. Y cada uno de esos grupos va a hablar de cuál es su historia de superación y cuál es la cualidad con que él cree que él ha podido llegar a donde está hoy en día. Es tan lindo cuando nosotros en la pizarra, grupo 1, cuáles son las cualidades que pueden marcar esta superación, grupo 2, grupo 3, todos tenemos esta historia de superación, pero las emociones que se complican van complicando también que la capacidad de nosotros enfocar. Eso lo dijimos al principio. Entonces tú vas a tener que decidir en dónde tú vas a enfocar tu vida. Así que autoconciencia, congruencia, humildad, superación, criterio propio. En algún momento es bien saludable tomar las decisiones que nos favorezcan a nosotros. Rompiendo esto de complacer a todo el mundo, del egoísmo, todos esos criterios que lo que hacen es que nos hacen ser incongruentes a nosotros mismos. Eso no es lo que nosotros queremos. Así es que autoconciencia, congruencia, humildad, superación, criterio propio, apoyo. Yo soy una persona que reconozco cuando yo necesito ampliar, cuando yo necesito transformar y sobre todo, una cosa muy importante, cuando yo necesito validar mis propios sentimientos. Porque ya yo aprendí que cada vez que yo, reprimo, mi estómago me dice, otra vez lo mismo. No, los sentimientos hay que mirarlos de frente, hay que ventilarlos si tienes la persona adecuada, validarlo y ya después que los tengas frente a ti, entonces tú te vas a hacer tu pregunta, ¿qué yo quiero hacer con esto? ¿Volver a lo mismo? No. Y yo siempre les digo, cuando tú hagas cualquier trabajo que tenga que ver con un sentimiento fuerte, cuando lo observas, inmediatamente di a ti misma, qué bueno que estoy más consciente de lo que estoy sintiendo. Eso es tan y tan poderoso que ustedes no se pueden imaginar. Cuando yo voy creciendo en conciencia, cuando mi autoestima me dice, está bien sentir lo que estás sintiendo. No es que hayas ido para atrás, sino que estás en el momento presente, moviéndote hacia el frente, soltando un ancla. Fíjate qué diferencia. Yo cualquier sentimiento que digo, estoy soltando un ancla. Qué bueno. Y por último, pues, es lo que se llama la inteligencia existencial. Te sientes parte de algo superior a ti. ¿Crees genuinamente que ese Dios amor, en el caso mío, cada cual, ¿verdad?, tiene su creencia? Pero ¿cómo se manifiesta ese Dios de amor en mi vida? De pronto veo tantas sincronizaciones, que es una cosa increíble. ¿Por qué? Porque ya yo no estoy en la emoción, sino estoy en una conciencia de conexión con algo superior a mí. Y eso tiene mucho que ver entonces cómo traemos la identidad espiritual a esta valorización personal cuando tú te sientes amado como eres. Yo creo que esa es la mayor felicidad que uno siente cuando uno dice, ¿sabes qué? No tengo que hacer nada más. Simple y llanamente ser como soy. Eso es bellísimo.
Así que eso es lo que se llama y es lo que nosotras estamos trabajando aquí, es lo que se llama la inteligencia intrapsíquica. De pronto yo me estoy alineando todo el tiempo, todo lo que me pasa, yo me estoy alineando con eso. Una de las cosas que trabajamos los coaches es lo que se llama con ruedas. ¿Por qué? Porque sabemos que cualquier área de tu vida que no esté en función, funcionando bien, va a afectar todas las otras. Así que una de las áreas del autodesarrollo es la aceptación a uno mismo. ¿Cómo está tu aceptación en este momento de tu vida? Yo sé que ya estoy un poquito corta de tiempo, así que les voy a dar una tarea. Y la tarea va a ser que ustedes van a leer la declaración de autoestima de Virginia Satir. Y les voy a leer algo porque lo tengo aquí y lo copié para leérselos a ustedes. Miren lo que dice Virginia Satir. Pero mientras yo me estime y me quiera, puedo buscar con valor y optimismo soluciones para las incógnitas e ir descubriéndome cada día más. Pero fíjense lo importante, mientras yo me estime. Ya aquí no hay juicio, ni eso lo aprendimos, a pasar juicio, a compararnos a lo que se supone, a lo que debería. Y mira lo que nos dice ella. Yo puedo ver, oír, sentir, decir y hacer. Tengo los medios para sobrevivir, para acercarme a los demás, para ser productiva y para lograr darle sentido y orden al mundo de personas y cosas que me rodean. Me pertenezco y así puedo estructurarme. Así que, amigo, ella acaba con esta frase tan bonita y yo la uso mucho y se la recomiendo si puede ser un mantra para ustedes. Ella acaba con la frase, yo soy yo y yo estoy bien. Así que con ese pensamiento y con esta tarea, desde luego, que después que tú puedas definirte más en este momento de la vida, tú puedas decir, yo soy yo y yo estoy bien y yo soy amada como yo soy. Dios los bendiga y nada, ya estoy estructurando a ver qué vamos a hablar la próxima semana. Yo creo que sería buenísimo entrar un poquito al logo coaching, que tiene mucho que ver con cómo nosotros vamos a encontrar sentido y propósito a nuestra vida. Y después que encontremos eso, entonces vamos a manejar un poco las relaciones con las demás personas. Pues Dios los bendiga y gracias nuevamente por acompañarme en esta aventura cibernética. Dios los bendiga.